Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar con nuestro seminario y hoy vamos a empezar con un nuevo tema que es el de autómatas celulares, ¿no? Y galán que tenemos esto dibujo atrás porque es el, el modelo llamado el juego de la vida de John Conway, ¿no? Y es uno de los ejemplos que vamos a estar visitando en las siguientes sesiones. Entonces, el día de hoy nada más vamos a ver una pequeña introducción, una descripción rápida de a qué va este asunto de los autómatas celulares. Eh, y si podemos, veremos un ejemplo rápido con el juego de la vida, este que tenemos aquí atrás, ¿no? Entonces, vámonos a bueno, primero, ¿qué cosas son los autómatas celulares? Muy así en general. Pues, para nosotros que estudiamos matemáticas, pues van a ser sistemas dinámicos que son discretos en el espacio y discretos en el tiempo, ¿no? Y efectivamente lo que se suele hacer es utilizar modelos en autómatas celulares para simular dinámica espacial en algún sistema, ¿no? Entonces, algunas limitantes que se llegan a tener, por ejemplo, en los modelos que vimos en ecuaciones en diferencia, pues básicamente era una o dos variables, ¿no? Por ejemplo, en los modelos de poblaciones, y eso cómo va cambiando en el tiempo, ¿no? Pero en los modelos de poblaciones siempre nos va a interesar cómo es la distribución en el espacio y cómo es la movilidad en el espacio. No nada más eso. Cuando se habla de modelar dinámica espacial, otra vez en términos de la costumbre y de lo que es más fácil pensar, se utilizan casi siempre ecuaciones en derivadas parciales para simular, por ejemplo, difusión de una sustancia en algún medio, ¿no? O de algún químico en alguna sustancia, ¿no? Y reacciones químicas y demás. Nosotros vamos a usar autómatas celulares porque en el fondo una reacción no nada más es un choque aleatorio entre dos moléculas, ¿no? Una reacción tiene que ver con moléculas específicas que se pegan en lugares específicos, ¿no? Entonces, en tiempos discretos, ¿no? Entonces también las reacciones químicas, aunque se considere que es un buen modelo el de difusión, también las podemos modelar con sistemas discretos y podemos ir más allá, ¿no? Entonces vamos a retomar, por ejemplo, la reacción de Belousov-Zhabotinsky con autómatas celulares. Vamos a hablar sobre epidemias, no en una ustedes lo han visto, ¿no? En esta epidemia de coronavirus, de enfermedad por coronavirus, la herramienta, ¿no? El fetiche favorito de las gentes que se dedican a modelar epidemias son las ecuaciones diferenciales. El problema es que esta es una enfermedad que nos tiene que interesar cómo se mueven los que están infectados, porque ese es el vehículo de la infección, ¿no? Y la gente no se mueve como en una ecuación de difusión se podrían, pensando que son como moléculas en una reacción, ¿no? Las personas no se mueven de esa forma. Entonces necesitamos más herramienta, y una primera vuelta que se le puede dar a ese hecho pues es utilizar autómatas celulares para simular espacialidad en distintos sistemas, ¿no? Entonces vamos también a hacer una visita a las epidemias, a modelos epidémicos en autómatas celulares, y hoy vamos a hablar de algunas generalidades y de algunas definiciones, ¿no? Vamos a estar haciendo una introducción. Vamos a estar usando tanto Python como NetLogo para hacer las simulaciones.
El día de hoy solo veremos algunos ejemplos, a guisa de ejemplo, pues. No vamos a hacer la implementación de nada, pero en las siguientes clases vamos a estar trabajando muchísimo con la computadora. Entonces, pues ya empezamos a meternos en temas, ¿no? Entonces, vámonos un momento al pizarrón y continuamos. Ok, entonces ahí estamos, con nuestra pizarra electrónica, ¿no? Eh, entonces empezamos con el tema de autómatas celulares. ¿Y qué son? ¿Qué son pues los autómatas celulares? Eh, ya dijimos, ¿no? Una forma de verlo es esa, desde el punto de vista de los sistemas dinámicos, ¿no? Son sistemas dinámicos discretos en tiempo y espacio. Tienen una variable espacial que también es discreta, ¿no? Desde el punto de vista computacional, un autómata es una computadora, ¿no? Entonces son una forma de computadora eh, que corren en una computadora, ¿no? Entonces eh, ahí es una discusión más de que va hacia dónde, qué quiere decir una computadora, ¿no? Que después tendremos que meternos un poco en esos rollos, pero de momento, pues, un autómata celular es una computadora, ¿no? Un conjunto de computadoras celulares, ¿no? Y entonces, pero de aquí, ¿qué sacamos, no? Decir, sí, más o menos nos pueden decir algo estas dos ideas, pero en el fondo, ¿cómo describimos un autómata celular, no? Entonces, un modelo en autómatas celulares va a tener algunos ingredientes. Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Uno de los ingredientes es pues un espacio discreto, ¿no? ¿Y qué es un espacio discreto? Pues es una retícula. Y los elementos de esa retícula pues son celdas, ¿no? O células, si quieren llamarle de esa forma. Y entonces esta retícula puede ser hexagonal, cuadrada, lo que sea, pero en general nos interesan retículas planas, pero podemos pensar en una retícula de un espacio d-dimensional, ¿no? Entonces, en teoría podemos pensar en cualquier espacio, ¿no? Como vamos a estar haciendo la descripción con los programas, entonces más bien nos estamos refiriendo a pues, espacios dos o tres dimensionales, ¿no? Y pues la retícula, la forma de las celdas, pues está en general vamos a trabajar con celdas cuadradas, pero estamos o podemos permitir que haya otro tipo de celdas siempre que podamos teselar el espacio que corresponde, ¿no? Entonces, un mallado del espacio y cada subpartición que se forma en ese espacio pues es una celda, ¿no? Entonces tenemos esas celdas que forman la retícula y allí cada celda va a tener un estado, ¿no? Cada celda tiene su estado, pero esto proviene de un conjunto finito, ¿no? Entonces tenemos un conjunto finito de estados y si tenemos un conjunto finito de estados, pues nos interesa la dinámica, entonces necesitamos una función de transición de estado.
Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Estamos pensando que si tenemos un plano, podemos hacer una retícula regular, suponiendo que esta es una retícula regular, y que cada una de estas pues la podemos identificar de alguna forma con uno o dos índices o lo que sea. Digamos que con dos índices, esta es la x y j, ¿no? Y que esta x y j la podemos describir al tiempo t con su estado, ¿no? O que el estado del x y j al tiempo t, ¿no? Pues es alguna cosa en una xj, donde pues, xi y j, donde xi y j es un elemento en un conjunto finito de estados, ¿no? Digamos que va del 0 al n, ¿no? Podemos numerarlo con números naturales, ¿no? Un conjunto finito. Y que en el tiempo t más 1, pues va a cambiar esto. Ahora, ¿cómo va a cambiar? Que esa es la parte importante. Y ese es una parte crucial de nuestros modelos que vamos a estar haciendo. Va a cambiar de acuerdo a información local, ¿no? Debe haber alguna forma de recopilar información de los vecinos, de las celdas vecinas, de las celdas adyacentes. Y esa información va a determinar el siguiente estado, el estado al tiempo t más 1, ¿no? Entonces también tenemos que tener escritas cómo son esas vecindades, ¿no? Entonces ya podemos dar una definición como las que nos gustan, ¿no? Como las que nos gustan a los matemáticos. Un autómata celular o un modelo en autómatas celulares es una tupla no ordenada, ¿no? A de autómata, que tiene una G, una E, una U y una F. G es una retícula tridimensional, ¿no? E es un conjunto de estados finito de estados. U es una vecindad local, ¿no? Es una forma de, o si quieren podemos llamarle algún tipo de topología, ¿no? Y la F es una función local de transición. Es decir, es una función que nos va a decir cómo, de acuerdo a al estado de las celdas vecinas, va a cambiar el estado de la propia celda. Entonces, ¿cómo caracterizamos a la celda? Pues con la posición, el tiempo y el estado, ¿no? Entonces, S T de X, digamos, es un estado, es el estado de la celda X al tiempo t, ¿no? Entonces la identificación de la manera en que etiquetamos las celdas nos va a dar una información espacial y el propio estado pues, nos va a dar la información importante de la dinámica, ¿no? Y ¿cómo vamos a caracterizar ese estado al tiempo t? Pues ese estado al tiempo t es la función, es una función, ¿no? De los estados
al tiempo t-1 de los vecinos x tilde con todos los x tilde que viven en la vecindad de x, ¿no? La f entonces puede ser de cualquier, en principio, ¿no? Puede ser de cualquier forma, pero vamos a decir que si f es o se da en términos de la suma de los estados vecinos, entonces vamos a decir que el autómata celular es totalista, ¿no? Si f es función de la suma de los, esto sobre la vecindad de x, de los estados al tiempo t-1 de las células vecinas x barra y las x barra tomadas en la vecindad, entonces el autómata, el modelo en autómatas A es un autómata totalista, o la regla es totalista, ¿no? Ok, ahora hay que mencionar algo sobre las vecindades, ¿no? Digamos, los casos más sencillos de describir pues son los de una sola dimensión, ¿no? Es decir, una hilera de celdas así. Entonces, si esta es la XY, esta es la XY menos 1 y esta es la XY más 1. O al revés, ¿no? Pero le damos un orden y vamos haciendo la descripción. Esta tiene un estado tal y estas otros dos estados, ¿no? Entonces, en uno autómata de una sola dimensión, pues solamente todas tienen dos vecinos. Pero cuando estamos en dos dimensiones, hay que pues describir qué queremos decir cuando decimos vecinos, ¿no? Entonces, dos tipos de vecindades muy usuales son la que solo tiene como vecinos los que están arriba, abajo y a los lados, ¿no? La celda central tiene 4 vecinos. Cada celda tiene 4 vecinos, en principio, y este tipo de vecindad se le llama vecindad de Neumann o de von Neumann. Y pues la otra es todos los que están ahí cerca, ¿no? Si tenemos esta al centro, pues podemos meter todas las demás, ¿no? Entonces esta es la central y estas 8 distintas son los vecinos en una vecindad de Moore, ¿no? Entonces, también hay que decir, ¿no? En la descripción que hacemos de nuestro modelo, de nuestro sistema en autómatas, pues qué queremos, qué vecindad tiene cada una de de las celdas, ¿no? Ahora, para nosotros las retículas se van a ver como ZD, ¿no? Es decir, tomamos coordenadas en el espacio D-dimensional, ¿no? Tomamos coordenadas enteras y nos quedamos con esas, ¿no? Esa va a ser la descripción que vamos a estar haciendo. Y los conjuntos de estados pues van a ser, los vamos a describir con algún número natural, ¿no? Estos son los conjuntos de estados. Ahora, vamos a decir que un modelo en autómatas celulares tiene simetría rotacional fuerte.
cuando al aplicar una rotación con algún tipo de, con algún ángulo, pero aplicarle alguna rotación no implica que el estado en el tiempo t más 1 vaya a cambiar. Es decir, la dinámica no cambia bajo rotaciones. Esa es una simetría rotacional fuerte. Y también podemos tener simetría rotacional débil. En la simetría rotacional débil, también los estados rotan y eso pues sí va a cambiar el estado siguiente, ¿no? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Si simplemente, por ejemplo, en una vecindad de Moore, de Neumann, tenemos una celda central que es el 3 y le ponemos 5, 4, 1, 2, ¿no? Y a decimos, si tenemos esta configuración, entonces la celda central va a cambiar de 3 a 6, ¿no? Quién sabe qué le pasa a sus vecinos, pero ella cambia de 3 a 6. Y lo que vamos a hacer es aplicar una rotación en esta dirección con 90 grados, ¿no? Una rotación de pi cuartos. Entonces, tenemos el 3 no cambia, ¿no? Y esta la rotamos hacia acá. Tenemos 1, 2 y 5 y 4. Esto lo que nos va a dar es que el estado de todas formas sea 6, ¿no? Esta es simetría rotacional fuerte. Y un ejemplo de una simetría rotacional débil es aquí le vamos a poner débil. Es si tenemos, por ejemplo, una cuñita así. Tenemos esto, luego la cuñita va a ir acostada de esta forma y esto va a ir así, 0, y suponemos que en la celda central va a quedar el nuevo estado como una cuñita abierta de este lado, ¿no? Entonces esa es la dinámica de pero si se rota otra vez 90 grados, ¿qué va a pasar con estos estados vecinos? Pues que van a cambiar, ¿no? Entonces de aquí va a quedar así, del centro ya rotó también, ¿no? 0, 1, y quedó parado de esta forma, y lo que va a pasar es que el estado pues va a acabar rotando 90 grados también, ¿no? Entonces es una simetría rotacional débil, que tendríamos que ponernos de cabeza para ver la misma cosa, ¿no? Ok. Entonces los modelos, los autómatas totalistas, casi todos tienen rotacional fuerte, ¿no? Simetría rotacional fuerte. De acuerdo con los estados, podemos clasificarlos en dos tipos esenciales, ¿no? Unos que van a ser como puntos fijos, que son los estados quiescentes, y los que no son quiescentes, podemos llamarles activos, que son los que realmente participan en la dinámica, ¿no? Los quiescentes, pues se les puede asociar el 0 o el color, o sin color, ¿no? Vacío, a veces le ponen blanco,
¿no? Pero esto representa el estado vacío, ¿no? Y los activos pues toman valores que van cambiando con la dinámica, ¿no? Eh, Ahora hay que hablar de la frontera, ¿no? Entonces tenemos, nuestro espacio es una retícula, pero y sabemos vía la F qué es lo que está pasando en las celdas cualesquiera, pero ¿qué pasa en la frontera? ¿Por qué? Porque pues no necesariamente tienen todos sus vecinos completos, ¿no? Entonces, si tomamos una vecindad de Moore y estas celdas están en la frontera, perdón, una vecindad de Neumann, estas celdas en la frontera les falta uno, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que determinar eso, ¿no? Entonces, hay varios tipos de fronteras o de condiciones de frontera. Entonces, la primera es no tener frontera, ¿no? Y si no tenemos frontera, quién sabe cómo lo implementamos, pero si no tenemos frontera, pues no tenemos broncas porque todas tienen vecinos, ¿no? Eh, las otras son fronteras periódicas, por ejemplo. Esas son muy cómodas. Eh, y lo que va a pasar en una frontera periódica es que vamos a tener este o bien un cilindro plano, es decir, esta orilla va a estar identificada con esta orilla, ¿no? Entonces una celda aquí, una celda central tiene una vecina de este lado, ¿no? Es vecino. Una celda aquí, también si identificamos esta con esta, pues tiene su vecina de este lado, ¿no? ¿No? Es decir, si fuéramos caminando por acá, volvemos a salir de este lado, hacemos una identificación y vamos a formar un toro plano, ¿no? O un toro tridimensional plano, ¿no? Plano en el sentido de que partimos de un espacio euclidiano, ¿no? Entonces tenemos un toro plano, ¿no? Imagínense el truco de topólogo de pensar que tenemos hojas de papel de goma o de plastilina y entonces podemos pegar las fronteras así. Tenemos un cilindro y podemos pegar las fronteras que ahora son dos pedazos de círculo, dos circunferencias, perdón, porque pegamos este punto de acá con este punto, ¿no? Pues ahí tenemos un circulito, lo pegamos con el otro circulito y eso nos genera un toro, ¿no? Una dona. Entonces, esencialmente nosotros vamos a trabajar con fronteras periódicas en toros planos, ¿no? Pero hay otros tipos de fronteras. Unas son las fronteras cortadas, que a mí me gusta llamarles fronteras mochas. O cortadas, ¿no? Y en estas las celdas, las celdas, las celdas en la frontera, tenemos que definir la dinámica de otra forma, ¿no? Tienen las celdas frontera, tienen reglas especiales. Que si nos queremos ver muy payasones, pues también podríamos llamarle frontera finita, ¿no? Y el último son las llamadas fronteras fijas, que son otro tipo de fronteras finitas, que son aquí las celdas frontera están en estado quiescente permanentemente. Eh, entonces no cambian y generalmente se les pone
en estado quiescente, ¿no? Entonces, vamos a hay una clasificación que se le debe a Wolfram, ¿no? Que es una de las gentes que más estuvo trabajando en estos temas. Tiene de hecho hay un par de libros, uno muy vecino uno muy famoso que es Making a New Kind of Science, que habla sobre autómatas celulares, ¿no? Y es el mismo Wolfram del software matemática, ¿no? Entonces, dependiendo de esas clasificación que tiene Wolfram, pues podemos hablar de distintos tipos de autómatas celulares, ¿no? Entonces, dependiendo de las distintas configuraciones, podemos tener bien autómatas que exhiben puntos fijos, ¿no? Que son los más sencillos. Autómatas que exhiben estados que equivalen a ciclos, ¿no? A estados periódicos, ¿no? Y luego tenemos otros dos que son más interesantes, que unos son completamente aleatorios y que exhiben cierta, ¿qué le llama complejos, no? Que son estados complejos, y están los que exhiben ¿cómo se llama esto? Patrones emergentes, ¿no? Y uno de esos es el juego de la vida. Entonces, el juego de la vida lo vamos a empezar a describir, pero básicamente, bueno, la siguiente clase podemos describirlo con cuidado, pero un poco la idea es que una celda puede estar, vamos a otra hoja, ¿no? El juego de la vida de John Conway. Que la próxima sesión también les mando el artículo de Conway donde se hace la descripción, y también el artículo de Scientific American que lo hizo famoso, ¿no? Y lo que vamos a tener es que en una celda con una vecindad de Moore podemos tener dos posibles estados: el quiescente y el activo, ¿no? Fácil. A este tipo de autómata que solo tiene dos estados, uno quiescente y uno activo, se les llama binarios, ¿no? Entonces tenemos uno binario, y no me acuerdo qué tipo de frontera usa Conway, pero en las implementaciones que vamos a dar ya quedamos que la frontera es periódica, ¿no? Esto va pegado con esto y esto con esto. Entonces tenemos
eh, dos posibilidades. Y también, ¿no? Podemos pensar prendido o apagado, vivo o muerto, ¿no? Si lo pensamos como vivo o muerto, lo que vamos a tener es que si la mayoría de los vecinos, o bueno, más bien hay un rango, ¿no? de vecinos. Si tiene pocos vecinos, si está vivo y tiene pocos vecinos vivos, se muere. ¿No? Creo que el rango es menos de 2. Pero si tiene más de 4, también se muere. ¿No? Entonces, digamos que son bichos caprichosos que si se engentan se mueren y si se sienten solos se mueren. ¿No? Y si está apagado y tiene un número suficientemente grande de vecinos, se va a prender, ¿no? Si está muerto, puede revivir si tiene suficientes vecinos. Entonces, esa es la idea esencial. Vamos a ver la regla después con más cuidado y tendremos que hablar de algunos otros detalles, ¿no? De cómo vamos a ver los espacios de fase y las transiciones aquí. Pero bueno, eso lo vamos viendo con cuidado. Ahorita lo que quisiera es mostrarles un ejemplo de un modelito en autómatas, de un modelito en autómatas con NetLogo, ¿no? Entonces déjenme prender mi NetLogo y vamos y les muestro nada más para que vayamos viendo un par de ejemplos de qué es lo que vamos a estar trabajando y luego podríamos ver, luego vamos a estar construyendo los ejemplos en Python. En NetLogo ya vienen precargadas algunas cosas y es más o menos sencillo la implementación que se puede hacer, pero porque si recuerdan de los tutoriales de cómputo, en NetLogo uno de los tipos de agentes pues es el parche, ¿no? Entonces lo que se hace generalmente en estos modelos de NetLogo es tenemos un conjunto de parches y esos les damos una cualidad de estado, ¿no? Entonces en NetLogo ya vienen varios precargados. De hecho tiene una lista cortita, ¿no? Pero de puros modelos en autómatas celulares. Entonces vamos a ver el del juego de la vida. Entonces lo que hace es poner todo en blanco y lo que podemos modificar es cuántos van a estar prendidos, ¿no? Cuál es la probabilidad de que estén prendidos, ¿no? Se prenden o se ponen vivos al azar, ¿no? Podemos poner en blanco y podemos dibujar algunas celdas prendidas, ¿no? Y go once lo que hace es aplicar la regla, ¿no? Pues ve si tus vecinos están prendidos o apagados. Y como no tienen suficientes vecinos prendidos, todos se van a morir, ¿no? Y ese es el estado quiescente. El estado cero corresponde con este color como azulito, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aleatorio con 27% de probabilidad de estar prendido. Quizás si quieren, bueno, dejémoslo en 27 y ahí está, va a ir cambiando la configuración cada vez que le picamos. Y si se fijan, están este tipo de estructuras. Lo voy a tratar de hacer un poquito más grande. Este tipo de estructura es
un patrón emergente. Fíjense qué le está pasando a esto, ¿no? Se quedó medio atrapado en un ciclo y luego se fue. Este ya fue un punto fijo, ¿no? Ese ya no está cambiando. Este de abajo tampoco está cambiando. Y si se fijan, hay unos como este que cambian entre dos estados, ¿no? Es un dos ciclo, ¿no? Entonces, y se repiten las mismas estructuras. Eso no está en la dinámica, ¿no? Y exhibe estos patrones emergentes. Aquí ya tenemos otro ciclo, ¿no? Exhibe esos patrones emergentes. Entonces, dentro de la clasificación de Wolfram, este es uno de esos tipos de autómata que contiene tanto puntos fijos como ciclos y que exhibe comportamientos emergentes, ¿no? Que no dependen de las reglas locales y que se muestran en el estado general, ¿no? Si disminuimos mucho la densidad inicial, ya vimos que se acaban muriendo, ¿no? Ahora, ¿qué tal si aumentamos mucho? Si nos vamos más allá de un poquito más allá del 50%, fíjense cómo se mueren muchas, ¿no? Este ya está muy relleno y muchas se empiezan a apagar. Y las demás quedan haciendo estos patrones emergentes. Si tenemos muchos prendidos, de inmediato casi todos se apagan. Y tenemos rapidísimo un estado quiescente, ¿no? En 13 pasos ya estamos en el quiescente de nuevo. 7 pasos, ¿no? Entonces, este tipo de comportamientos los vamos a revisar con cuidado en la siguiente sesión cuando revisemos el modelo del juego de la vida de John Conway, ¿no? Otro ejemplo que viene ya precargado en el NetLogo son varios ejemplos de autómatas en filas, ¿no? Entonces aquí tenemos esta fila de prendidos y apagados, ¿no? Bien, lo podemos hacer un poquito más grande. Y lo que va a pasar es que en las partes van a ir como avanzando hacia abajo y la parte siguiente inmediata de arriba va a ser el siguiente estado, ¿no? Perdón, de inmediata de abajo, ¿no? Entonces ahí se va dibujando esta parte y lo que tenemos que ver pues son las filitas hacia arriba, ¿no? Es una forma de visualizar estas reglas, ¿no? Y justamente Wolfram, en busca de la clasificación que hizo, pues hizo todas las reglas estas posibles en una dimensión, ¿no? Entonces, ahí están los distintos tipos de reglas. Se puede ir jugando con con esto. Vamos a hablar un poco de las reglas de estos. Este se quedó fijo, ¿no? De estos autómatas, ¿no? Con otros valores iniciales hacen otras cosas. Y más allá del juguetito, les decía, podemos también hacer otro tipo de modelo, ¿no? Entonces el que les voy a enseñar es una reacción química, ¿no? Es la reacción de Belousov-Zhabotinsky.
es un autómata, un modelo en autómatas que tiene hasta 200 estados y utiliza una regla que se le debe a, a este se les debe a unos físicos que estaban tratando de construir a partir de autómatas celulares un sistema excitable, ¿no? Reconstruir la dinámica de un medio excitable. Entonces la excitabilidad necesita de estados quiescentes y de estados intermedios, así como de un estado de reposo, ¿no? Antes de pasar al quiescente listo para ser excitado, ¿no? Entonces, este tiene 200 estados intermedios, ¿no? Y tiene estos parámetros que en su momento vamos a describir, pero lo que quiero que vean es el tipo de patrón que se logra. Fíjense cómo se van formando esta especie de espiral, ¿no? Estas ondas en espiral se pueden observar en el experimento, ¿no? En la reacción de veras de Belousov-Zhabotinsky, que tiene también una historia bastante interesante. Y la descripción que se suele utilizar pues es con ecuaciones parciales y pues usa matemática bien interesante, pero esta es una manera más natural de describir una reacción química que exhibe oscilaciones autosostenidas, ¿no? Y que exhibe estos patrones de ondas en espiral. Las reglas de esto es, tú vas a reaccionar al siguiente estado si recibes un estímulo. ¿De quién va a venir el estímulo? De tu vecino, ¿no? Y si estás en ese estado no te queda de otra que caminar al siguiente y 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 al siguiente hasta llegar al reposo, ¿no? Entonces, esa es básicamente la dinámica. Vamos a hacer la descripción cuidadosa en un par de clases, pero son el tipo de cosas a la que le estamos tirando. Otro tipo de situación que podemos modelar con autómatas celulares pues son situaciones de tipo social, ¿no? Por ejemplo, los modelos de votantes, ¿no? O cosas que tienen que ver con cooperación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en una población que tiene que votar por una u otra cosa, podemos plantear un modelo en autómatas celulares que lo que haga es, o que la regla sea la llamada regla de la mayoría, ¿no? Que si yo veo que la mayoría de mis vecinos van a votar por una opción, tiendo a votar por esa opción, ¿no? Y tiene además otras características que vamos a ver en la implementación, ¿no? Entonces fíjense cómo se distribuyen los votantes, ¿no? Se van juntando los iguales con sus iguales y van quedando como esas islas. Esto, ¿cómo podemos hacer que cambie? Pues depende de la qué tan fuerte sea la influencia de la mayoría. Ahora, ¿qué pasa si se hace como un poco como en las asambleas, ¿no? Ahí no necesariamente votan conforme a la mayoría, ¿no? Siempre hay un grupo, y eso lo pueden ver ustedes que ya les ha tocado vivir en varias ocasiones cómo están organizadas las asambleas. Siempre hay un grupo que lleva la contra, ¿no? Que le gusta estar en minoría, ¿no? Que hace el juego de ser siempre la minoría, de llevar la contra, ¿no? Y cómo cambiarían estos patrones si cambiamos la regla, ¿no?
Ahora, estas dos switches cambian la decisión de los votantes de acuerdo a las tendencias, ¿no? Entonces siempre hay esta frontera de indecisos, ¿no? Que están cambiando constantemente su preferencia porque están muy cercanos los dos competidores, ¿no? Y que no les gusta mucho y que prefieren un gobierno donde participen ambas fuerzas, ¿no? Eh, y es eh, cuando se adelantan, ¿no? Cuando se adelantan a decir yo gané la elección y y la gente también las decisiones de la gente empiezan a fluctuar, ¿no? Empiezan a fluctuar y se polariza. Eso ya lo vivimos, ¿no? Ya lo hemos vivido varias veces, ¿no? Entonces, hay estas fronteras de indecisos, pero también hay esta tendencia a la polarización, ¿no? ¿No? Es difuso y además hay regiones completas que están pintadas de un color y regiones completas que están pintadas de otro color. ¿A qué se parece? ¿No? ¿Cómo se veía el mapa de la Ciudad de México en las recientes elecciones? ¿No? Sí lo llegaron a ver. ¿Cómo se veía? Eso lo podemos simular con autómatas celulares y entonces vamos ampliando también la gama de temas de las que podemos estar aplicando nuestros modelos, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a estar jugando un par de semanas, al menos unas 3 o 4 semanas, y pues empezar, ¿no? Le dejamos aquí por el día de hoy con estos ejemplos y nos vamos ya a programar la próxima sesión, el juego de la vida de John Conway. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. My